Hola a todos, bienvenidos una vez más a este espacio que he creado para poder compartir y poder abrirme con todos ustedes historias muy personales que me han dejado un gran aprendizaje en mi vida. Bienvenido a este espacio, disfruta el proceso con Eliobardo Méndez. Quiero compartirte primero que me siento muy agradecido porque los primeros dos capítulos de este podcast han tenido muy buen resultado, muy buen recibimiento por parte de la gente. Y dado a eso es que en este tercer capítulo he decidido no contar una historia sobre algún suceso, sino extender un poquito el capítulo número 2. ¿Por qué? Porque hubo mucha interacción con la gente, hubo muchísimas personas que me empezaron a compartir un poco sobre experiencias personales que también han pasado con sus hijos, con personas cercanas, y hubo muchas preguntas en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, TikTok. Sobre todo en TikTok se hizo una revolución de preguntas, algunas muy directas sobre este tema y algunas otras muy profundas. Entonces, en este capítulo quiero compartirte mis respuestas a esas preguntas. De varias que hubo, hice una selección para poder compartirte solamente algunas y darte esas respuestas que le pudiera dar yo a esas personas, ¿no? Y compartirlo de una manera pública. Quiero compartirte que no las estudié, solamente las revisé y dije, siento que estas preguntas van a tener un alto impacto en la gente que lo siga escuchando, entonces no he estudiado las respuestas que voy a dar a cada una de estas preguntas. Pero compartir de que también tuvo un impacto que pudiéramos considerar que estremeció, un impacto negativo. ¿Por qué? Porque hubo preguntas muy directas hacia mi situación actual. Como te compartí en el capítulo número 1, soy divorciado, me divorcié de un matrimonio que llevaba ya 6 años. Y ahí en las redes sociales se empezaron a presentar personas desde algunos perfiles que considero yo falsos, dado a que no tienen un solo seguidor, no tienen una sola publicación, y que empezaron a hacer preguntas muy directas, como te digo, con respecto a mi presente, a mi relación con mi hija, a mi relación con la mamá de mi hija. Entonces, esas preguntas también las voy a responder aquí para abrirlo también de una manera más pública y que todos se puedan dar cuenta de lo que está sucediendo. No con la finalidad de señalar, ni mucho menos te vas a dar cuenta cuando escuches el contenido. Es más que nada con la finalidad de poder compartirte ese aprendizaje y la experiencia que he tenido a través de estos sucesos, que hoy en día, como te lo he compartido, mi hija está súper bien, principalmente de salud, gracias a Dios, y en segunda emocionalmente. Emocionalmente está muy estable, es una niña muy inteligente que sabe hacer unas preguntas también increíbles, pero también sabe recibir muy bien las respuestas. Entonces, sin más, pues vamos a arrancar este capítulo con preguntas sobre el capítulo número 2. Te voy a poner un poquito en contexto este capítulo. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que vayas primero al capítulo número 2, lo escuches completo porque es la historia completa de cuando estuve a punto de perder a mi hija y cómo a través de ese suceso yo llegué a pelear con Dios sobre por qué me había abandonado, por qué no estaba para mí, si yo sentía que a lo largo de mi vida yo había estado para Él sirviéndole. Entonces ve, escucha ese capítulo y luego puedes venir a este capítulo a escuchar las principales preguntas que empezaron a sonar en redes sociales. Fíjate, y si nos vamos directo, yo menciono en ese capítulo que tenía los recursos para poder mover a mi hija a un hospital privado después de que nació. Sin embargo, también tenía ese recurso antes de que naciera, ¿verdad? Fue una situación muy delicada de salud y tal vez en algún otro hospital no se hubiera presentado porque hubo negligencia por el tiempo que tardaron en atender la labor de parto. Ese tiempo generó todo lo que sucedió. Hubo también quien ahí en redes me compartió temas de negligencia que han tenido tanto en hospitales privados como en hospitales públicos. Pero la pregunta me la hicieron muy puntual y me dice, ¿por qué si dices que tenías dinero no optaste por llevar a tu hija o más bien llevar el proceso de embarazo en un hospital privado desde antes y no hasta que ya estaba pues en una situación muy delicada, ¿verdad? La pregunta es muy directa y la verdad es de que yo me la he hecho también y la respuesta acá, hay dos respuestas que te quiero compartir. Fíjate, la primera la voy a poner como una excusa que yo me conté en ese momento. Es un tema que he trabajado mucho, el tema del dinero, y que también lo vamos a abordar en un capítulo de toda la serie de capítulos que te esté compartiendo, porque es un tema muy importante, considero yo.
Pero para dar respuesta a esta pregunta, hay dos respuestas que te quiero compartir. Y la primera es una excusa que yo elegí utilizar en ese momento. Soy de una familia numerosa, todos mis hermanos tienen familia. En todos los partos de mi familia cercana había sido el parto tradicional. Se presentan los dolores, van al seguro, lo reciben, se hace la labor del parto, en ese mismo día o al siguiente día salen dadas de alta los bebés bien. Si es cesárea, se tardan algunos días más, 3, 5 días, pero después de eso salen dadas de alta y todo bien. Entonces, dado a eso, yo me dije lo mismo, pues si todas mis cuñadas, toda mi familia ha sido una historia semejante en la cual entran y salen, pues como por qué o para qué me gasto el dinero, ¿verdad? Pues mejor me lo ahorro, que se alivie en el seguro público, hospital público y listo, que entre, salga y ese dinero está ahorrado para utilizarlo para algo más, de que algo más para la bebé o cualquier cosa. Pero en realidad hoy en día lo veo como un pretexto solamente para seguir manteniendo ahí el dinero, porque desde antes lo tenía y tenía esa posibilidad. Y la segunda respuesta que te quiero compartir es que no tenía esa visión, no tenía esa visión de moverme hacia un recurso más grande o simplemente de asegurar la salud. Estaba, siento yo, en esa posición de hasta que no ves que ya sucedió, entonces quieres reaccionar. No estaba en esa parte de prevenir algo. Y con el tema del dinero, pues así era, ¿verdad? Entonces tenía ahí dinero, era como mejor aquí por si algo sucede. Por, por eso te digo, es un tema muy importante que vamos a tratar porque este tipo de conversaciones que mucha de la gente maneja y que yo manejaba en aquel entonces, nos llevan a situaciones como la que yo pasé. Lo voy a tener ahí guardado por si algo sucede. Resulta que sucedió y yo teniendo el dinero no podía hacer nada. Entonces era una historia que yo me contaba con el tema del dinero. Hay que tener dinero ahí por si algo sucede, por si pasa algo. Y yo sé que te vas a identificar mucho con eso porque es una conversación muy común, ¿verdad? Una siguiente pregunta que me hacían es, ¿nunca te sentiste culpable por no haber hecho más? Y sí, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Cuando yo intento, el primer día de que ella nace y que nace con todos estos problemas de salud, ese primer día intento moverla a un hospital privado, la respuesta de los doctores es no se puede. Dado a que se va a mover de ese hospital, entonces tiene que venir pues una ambulancia por ella y tenemos que conectarla a la máquina para que respire artificialmente del otro hospital. Entonces en lo que hagamos ese traslado de máquinas, desentubarla de la máquina de aquí y entubarla de la nueva máquina, no va a sobrevivir. No alcanza a sobrevivir ese tiempo tu bebé porque los pulmones estaban trabajando en un 0%, literalmente en un 0%. Entonces no se podía hacer ese movimiento. Tenía que esperar, era la única opción, esperar ahí a que tuviera un buen resultado. Entonces me culpé demasiado. Demasiado porque por yo querer guardar el dinero, por si algo se ofrecía, resultó que sí se ofreció y no pude hacer nada y me sentía muy culpable. Muy, muy culpable porque sentía que lo pude haber prevenido, que la culpa de lo que estaba sucediendo era mía, no culpaba a nadie más, no culpaba a los doctores, no culpaba al hospital, me culpaba a mí. Entonces fue una carga muy grande poder llegar a soltar esa culpa, porque entonces al sentirme culpable no me sentía merecedor de la vida de ella, porque me llegué a decir, o sea, por mi culpa ella no va a vivir, y no sentía, no veía esa posibilidad de que ella fuera a sobrevivir. Y yo estaba cargando en ese momento con toda la culpa, porque no había tomado la decisión de hacer un pago antes para pues sentir o poder asegurar que el parto fuera pues normal como se avecinaba o como lo pronosticaban, ¿verdad? También me preguntaban mucho, esta pregunta se repitió varias veces ahí en redes sociales, si en algún momento pensé que la iba a perder, si en algún momento pensé que la iba a perder, y en realidad sí, sí, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que ella estuvo hospitalizada, ese era mi pensamiento.
Primero, porque los doctores así me lo decían y me lo decían directo y ellos mismos me decían, no te puedo mentir, no va a sobrevivir. Entonces esa era también mi creencia, no va a sobrevivir. Y perdí la fe en esos momentos. En esos momentos no tenía la fe de que fuera a estar bien. No tenía la fe de que mi hija saliera con vida. Todo me decía los doctores, mi sentir, la situación, que no iba a sobrevivir. Entonces llegué a hacer esa como despedida porque pensaba que no iba a sobrevivir. Entonces la respuesta es sí, pensé muchas veces que la iba a perder, muchísimas. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿tuviste que fingir que estabas bien para que los demás no se preocuparan por ti? Y aquí también te voy a compartir dos respuestas muy fuertes y muy importantes. La primera es no y la segunda es sí. Fíjate, en la primera que no, cuando a mí me dicen la situación de mi hija, la realidad es de que no pude contenerme, no pude como disimular todo mi dolor, toda mi tristeza. Y afortunadamente para ese momento ya había familia afuera y no tuve que fingir que estaba bien, para que no se preocuparan por mí o para que no pensaran mal, para que no se preocuparan ellos, no tuve que fingir. Entonces aquí la respuesta es no. La realidad es de que en ese momento mi familia estuvo muy presente y me solté por completo. Solté mi dolor, solté muchísimo llanto, recuerdo, y estaban ellos para mí, entonces no tuve que fingir de estar bien. Pero hubo un momento en donde sí tuve que fingir que estaba bien, y este fue un momento muy duro también dentro de todo este proceso. Cuando a mí me dan ya todos los informes de que mi hija estaba muy mal, estaba muy delicada, no iba a sobrevivir, los doctores me dicen, tienes que hablar con tu esposa y tienes que decirle la verdad. Cuando ella estaba en labor de parto, le notifican que le van a hacer cesárea y la sedan, le ponen la anestesia. Entonces ella no sabía todo lo que había sucedido ni la condición en la que estaba la bebé en ese momento. Entonces ahí sí tuve que fingir que estaba bien porque tuve que hablar sinceramente con ella. En cuanto ella despierta y que estaba apenas en recuperación, todavía no estaba como al 100% consciente de lo que estaba sucediendo, me toca ir a verla al cuarto donde ya estaba ella, y yo para esto ya había visto a mi hija y ya había recibido ese informe donde me decían no va a sobrevivir, no vemos posibilidades, es cuestión de horas para que la niña pues muera, ¿verdad? Entonces yo voy a la habitación donde estaba en ese momento mi esposa y entro, y lo primero que me pregunta cuando yo entro es ¿cómo está Keisha? Y ahí sí tuve que fingir, tuve que tomar fuerzas para ponerme recto, no doblarme, que no se me salieran las lágrimas y decirle pues no está bien, no está bien, las cosas están muy mal, están fuera de control, y darle el informe, ¿verdad? Entonces ahí sí tuve que fingir que yo estaba fuerte, que estaba para cuidarla, para cuidar a la bebé, que estaba en ese nivel de control, por así decirlo, para poder estar bien para ella. Entonces ahí sí me tocó fingir mis emociones, lo que yo sentía, para poder decirle lo que había sucedido y poder estar bien para poder comunicar esa noticia. Esta pregunta yo sé que muchos les va a funcionar, y lo he platicado con mucha gente que ha pasado por alguna situación semejante o que está pasando inclusive por alguna situación, y me dicen, ¿qué le dirías hoy al tú de ese momento que no sabía si su hija iba a sobrevivir? O sea, ¿qué me diría a mi yo del pasado de hace 8 años en ese momento cuando estaba pasando por la situación más difícil de mi vida? Y fíjate, primero lo que te quiero compartir es que no me diría, porque
Siento que muchas veces tenemos tal vez, nosotros estamos pasando, tenemos una persona cercana que está pasando por alguna situación muy difícil y lo que te pudiera yo compartir de qué no me diría sería tranquilo, todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Eso muy puntualmente no me lo diría. Tal vez si tú no eres el principal en esa situación, quieres ayudar a la persona y se lo dices con la mejor intención, ¿va? De todo va a estar bien. Pero quien está pasando por una situación difícil, y dígase desde una enfermedad como esto que me sucedió a mí, pero tal vez alguna pérdida de una relación, alguna pérdida económica, pérdida de trabajo, alguna situación difícil que esté pasando, creo que lo menos que nos gusta escuchar es tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Eso no me lo diría a mí y yo lo recomiendo no decirlo a quien está atravesando por una situación difícil, porque nadie entiende el sentir de esas personas, nadie entiende, entonces mejor respeta el sentir y no con esas palabras trates de hacerlo sentir bien, porque estás atravesando por eso y lo menos que quieres escuchar es todo va a estar bien, no te preocupes. Pues si no lo sabes, no tienes un dato exacto que te pueda asegurar de que en realidad así va a ser. Y más si el pronóstico, como era en mi situación, anunciaba que todo estaba mal y que nada iba a estar bien, la bebé no iba a sobrevivir. Ahora, lo que sí me diría y que hoy le puedo compartir a mucha gente que está atravesando por alguna situación difícil, primero es no pierdas la fe. No pierdas la fe en Dios. No decirle todo va a estar bien, Dios la va a sacar adelante, Dios le va a dar vida, porque no lo sabemos en ese momento. Pero sí decirle no pierdas la fe. Y a eso acompañarlo con aquí estoy para acompañarte. Siento que con eso basta y sobra. Decir no pierdas la fe y aquí estoy para acompañarte lo que necesites y en lo que te pueda apoyar. Y todavía más, si no nada más lo dices, sino lo haces, lo demuestras, uy caray, es una manera impactante y muy fuerte de poder apoyar a quien está atravesando una situación difícil. Y a veces lo dices y no lo demuestras, ¿va? Hay muchas personas que llegan en el momento de una situación, pero luego ya no los ves, ya no están ahí presentes. Pero hay personas que llegan y están muy presentes desde, como me sucedió a mí, desde aquel que me apoyó con dinero para la gasolina, desde aquel que me apoyó con trabajos en la universidad, desde aquel que limpió mi casa porque yo no podía estar ahí presente limpiándola. Hay muchas maneras de demostrar que estás presente. Entonces, eso me diría yo. No pierdas la fe y aquí estoy para acompañarte. Eso basta y sobra para poder compartir con alguien que está atravesando una situación difícil. Y ahora viene una de las preguntas más fuertes que estuvo sonando ahí en redes sociales y en la cual se empezó a generar entre los comentarios un poquito de controversia de mi presente. Como lo mencioné en el capítulo número 1, soy divorciado, me divorcié hace más de 2 años y no fue un divorcio muy agradable, por así decirlo. Mi matrimonio termina por una infidelidad. Hay un proceso después de eso, en ese proceso en el cual yo llevé un proceso de sanación, de poder soltar, de desapego, y pues hubo muchas cosas involucradas, ¿verdad? Emociones, sentimientos, cosas materiales, y pues obviamente estaba mi hija involucrada, estaba de por medio en todo este proceso de sanación, de divorcio. Entonces hubo preguntas muy puntuales. Primero, compartirte que eres libre, te hablo a ti audiencia, eres libre de poder preguntar lo que quieras. Sin embargo, no eres libre de poder opinar, decidir sobre lo que sucede o ha sucedido en mi proceso porque no lo has vivido. Te comparto mi experiencia para que lo utilices en tu vida y que puedas encontrar un resultado bueno, positivo y tal vez hasta más acelerado de algo que tú estés sucediendo. ¿Por qué hago esta puntualidad, esta aclaración? Porque quien estaba comentando en estos videos que yo he estado compartiendo, pues me queda claro que es alguien que está dentro del círculo de todo lo que sucedió, ¿verdad? Porque estaba haciendo afirmaciones muy directas con respecto a lo que ha sucedido. Pero bueno, ese tema, el tema de mi divorcio, de cómo fue, qué sucedió en ese proceso, qué sucede hoy en la actualidad,
lo abordaremos en un siguiente capítulo, que muy probablemente sea este siguiente capítulo, el número 4. Pero la pregunta que me hacían era, ¿qué pasó con tu hija? ¿Verdad? ¿Qué pasó con tu hija y cuánto tiempo le dedicas hoy? ¿Sí te haces cargo de ella? Me preguntaban. Y tan así que había quien ya respondía. Había quien hacía la pregunta y luego quien respondía. Entonces quiero compartirte mi respuesta también a todo lo que estaban ahí compartiendo. Primero agradecerles porque gracias a eso el video se empezó a viralizar, entonces despegamos muy padre en redes sociales gracias a estas preguntas y respuestas que estaban haciendo. Pero con respecto a estas preguntas, fíjate, dentro de todo lo que involucró mi separación y mi divorcio, hubo muchísimas cosas. Y lo que yo más traté de cuidar en un inicio era a mi hija. Después de eso que empecé en terapia, me di cuenta que para poder cuidarla a ella me tenía que cuidar yo. Entonces empecé a cuidarme primero a mí y por consecuencia, te lo juro que estaba bien cuidada ella. Ese tema también lo vamos a abordar en un capítulo, es un tema muy interesante, muy padre. Pero en la actualidad no vive conmigo mi hija, gracias a Dios de salud, está perfecta, bendito sea Dios. Llevó un proceso también después de su nacimiento y después de este proceso que tuvo de salud muy crítica, llevó un proceso de terapias meramente preventivas para que no tuviera secuelas por la falta de oxígeno que tuvo durante cuando estuvo hospitalizada. Entonces fue un periodo de algunos meses en estas terapias. Afortunadamente no hubo secuelas. Hoy en día está súper bien de salud, gracias a Dios. No se enferma, es muy activa físicamente, es muy fuerte. Ha practicado natación, está por practicar nuevos deportes, le encanta andar en movimiento, entonces está muy bien físicamente, de salud. ¿Cómo es mi convivencia con ella? Si me hago cargo de ella, preguntaban y respondían también. En realidad, si has atravesado por algún tema de divorcio, te puedes dar cuenta que para ambas partes, papá, mamá, es muy difícil estar a un 100% con los hijos. Es muy difícil involucrarte a un 100% en los temas que involucran a los hijos, desde la parte de los estudios, desde la parte física, emocional. Es muy difícil. Sin embargo, he tratado en lo mayor posible estar lo más presente para ella en todas las situaciones, en cuestión emocional, en cuestión de tiempo, en cuestión de sus actividades, en cuestión de sus estudios. He tratado de estar lo más presente posible. No se ha podido al 100%, o sea, no pasa conmigo todo el tiempo. Sin embargo, en la actualidad, pues estoy y sigo buscando verla 6 días a la semana. Hay veces que se puede los 7, la mayor cantidad del tiempo posible cuando no está en el colegio. Compartir con ella, apoyarla en lo más que puedo en temas de sus tareas, en temas de sus academias, de sus actividades extraescolares, el estar ahí presente, ¿va? En tema de los gastos también preguntaban, también como que lo resaltaban mucho en los comentarios. De igual manera he buscado estar lo más presente posible con el tema de sus gastos, de llevar una buena comunicación con su mamá con este tema, porque pues involucra muchos gastos, ¿va? Primeramente desde los gastos en casa, su comida, su bebida, todo lo que involucra su vivienda. Enseguida eso, sus estudios, su ropa, sus actividades extraescolares. Hay muchas cosas que involucran sus gastos, pero de igual manera he tratado de estar lo más presente posible, cubriendo todo lo que puedo. Sin embargo, también he puesto límites con respecto a eso. ¿Por qué? Porque en un inicio, que fue la separación, yo cubría todavía el 100%, aún ya no viviendo con ella, estando ya separados, cubría yo el 100% de sus gastos. En un inicio, poco tiempo después de eso, fui atravesando límites que yo requería poner para también llegar a una estabilidad propia, ¿va? Y también empezar a ver sobre lo mío, sobre lo que seguía para mi vida. Y hoy en día hay una buena comunicación, siento yo, y como te menciono, he buscado estar lo más presente posible en tiempo, en economía, emocionalmente, en sus academias, en su escuela, en todo lo que me está a mi alcance en este momento. Te lo recalco, por supuesto que sé que cada quien va a tener su punto de vista, pero tú que puedes tener tu punto de vista, no estás viviendo mi vida, no estás viviendo la vida de mi hija, entonces es muy tu punto de vista y se vale, se respeta, ¿verdad?
Siguiente pregunta, me preguntaban ahí, ¿te molestó que algunas personas se alejaron o no estuvieron para ti en ese momento? En ese momento sí, porque esperaba yo más de algunas personas que estaban cercanas a mí, esperaba yo mucho su presencia, su apoyo y no estuvieron, entonces me sentía dolido, siento que más que molesto estaba dolido porque no estaban ahí presentes y me dolía que no estuvieran para mí, que no me estuvieran acompañando entre algunos familiares, algunos amigos que consideraba yo muy cercanos. Y fíjate que la gran sorpresa, que algunos que no consideraba tan cercanos estuvieron ahí muy presentes para mí, tanto presentes físicamente como presentes en acciones que me estuvieron apoyando. Entonces, muchas gracias a esas personas, marcaron una gran diferencia. Me preguntaron cómo viviste el duelo anticipado. ¿Ya estabas pensando en despedirte? La realidad es de que no solo lo pensé, lo hice, me despedí como tal de mi hija, me tocó despedirme de ella. Primero porque los doctores me llevaron a eso, me incentivaron a despedirme porque me decían tal cual, no va a sobrevivir. Entonces lo hice tal cual. Desde el primer momento que logré entrar con ella y tener el primer contacto, desde esa vez me despedí de ella. Me despedí, sin embargo, no la pude soltar. Es muy diferente, siento yo, como el despedirme, el hacerlo en acción, allá completamente soltarla. Platicaba yo en el episodio anterior, en el capítulo número 2, una experiencia que yo pasé en un retiro de la Iglesia Católica, donde yo observaba cómo María, Madre de Jesús, logra entregarlo y logra tener la fuerza de verlo morir en la cruz y estarlo acompañando. Pero ella lo soltó, ella no buscó en aquel entonces, no sé cómo se les haya llamado a los abogados en aquel entonces, pero no buscó quien estuviera abogando porque no lo crucificaran, porque no lo mataran. No se metió ella en medio de que no se lo hagan a él, háganmelo a mí, aunque no dudo que ganas no le faltaron. Sin embargo, ella sabía que Jesús tenía una misión en la tierra y lo entregó, lo soltó. Nunca lo dejó solo, sin embargo lo soltó, lo entregó. Y fue cosa que yo en ese momento yo no pude hacer. Por más que me despedía y por más que yo de cierta manera trataba de hacerme a la idea de que no iba a sobrevivir, yo no podía soltarla. No pude llegar en ese momento a decirle a Dios, es tuya, y si tu voluntad está en llevártela, lo voy a respetar. No lo pude hacer. Entonces sí viví un duelo anticipado porque ya los doctores me decían no iba a sobrevivir, pero no la pude soltar. No pude llegar a ese punto. Aunque, y es parte de unas preguntas que me hacían acá, si alguna vez pensé o pasó por mi mente que no sufra más y desconectarla, sí lo llegué a pensar porque era una posibilidad. Mi bebé pues estaba sufriendo por tanto medicamento, catéteres en sus brazos, entubada, entonces físicamente era muy doloroso para ella y pues una bebecita vulnerable completamente. Sí llegué a pensar que lo mejor era que no sufriera más y desconectarla, sin embargo no lo hice. Bendito sea Dios que nunca lo hice, entonces pues dado que no lo hice el día de hoy está más que bien mi pequeña, pero sí llegué a pensarlo, sí llegué a pensar en esa decisión de soltarla, de dejarla ir y pedir que la desconectaran. Y aparte que lo ponían como opción los doctores, sin embargo, no lo hice. Y me preguntaban también si sentí que Dios me estaba abandonando, me estaba castigando o me estaba probando, si estaba como probando mi fe. Y sí, lo sentí, se lo dije y se lo reclamé, ¿por qué me abandonaste? Porque me sentía completamente abandonado por él. Lo recalco porque los doctores me decían, no va a sobrevivir, entonces para mí era un, me abandonó, no está para mí, le reclamé mucho, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces sentí que me estaba abandonando. Castigando no, no me siento una mala persona, entonces no sentía que era un castigo, solamente sentía abandono de su parte. No lo sentía presente en ese momento que sucedió todo eso. Aunque como te he compartido, pues todo tuvo un gran aprendizaje para el día de hoy, estar muy conectado con Dios. Y me preguntaban también, ¿crees que esta experiencia te cambió para bien o te dejó cicatrices que aún no sanas?
Afortunadamente, dentro de mi proceso de vida, he trabajado mucho en mí, me ayudó también mucho el tema de mi divorcio y digo me ayudó porque fue una gran palanca para un crecimiento personal para mí, pero he trabajado mucho que he sanado esas heridas y me ha ayudado para bien, de una manera extraordinaria, para bien. Porque hoy en día valoro mucho más el tiempo con mi hija, valoro mucho más su vida, todo lo que hace. Hoy en día no tengo miedo a invertir en cosas para ella, para su desarrollo, para que esté bien físicamente, emocionalmente. Entonces me dejó un gran aprendizaje. En gran tiempo de mi vida, después de que ella sale del hospital, sí me quedé yo con esa herida aún abierta, con ese dolor. A pesar de que ya la tenía en mi casa, me seguía doliendo el recordar verla en el hospital, verla muy delicada y seguía esa cicatriz muy abierta. Y yo sé que mucha gente que ha atravesado por alguna situación en la cual sí muere algún familiar, sí se va, o que no muere, está vivo, pero no sueltan ese dolor, no logran soltarlo. Entonces, con todo esto que te he compartido, quiero mostrarte cómo yo logré soltarlo. Y en siguientes capítulos, en siguientes interacciones que vamos a tener también por ahí en redes sociales, en lives, quiero compartirte las técnicas que yo utilicé para poder soltar ese dolor. Porque te menciono, aún yo teniéndola en mi casa, ya que había salido del hospital, aún así tenía yo la cicatriz muy abierta. Entonces quiero compartirte cómo logré sanar eso para hoy en día valorar cada espacio que tengo con ella, extrañarla muchísimo cuando no está cerca de mí, sin embargo aprovechar cada momento que sí lo está. ¿Sí? Eso fue también una palanca muy fuerte para cuando yo atravesé el tema de mi divorcio, porque fue un tema muy fuerte, muy doloroso. Sin embargo tenía la palanca de mi hija, que era lo que me sostenía muchísimo y también me sostuvo para tomar decisiones inteligentes e importantes para mí, para ella y para lo que fue de esa relación, y lograr tener pues una buena comunicación, que permitiera que yo estuviera estable, que mi hija estuviera estable. Entonces me dejó un gran aprendizaje, muy, muy grande. Y por eso es que no me canso de decirte que este contenido lo compartas con más gente, para que si alguien está atravesando, alguien ya atravesó y no ha soltado alguna situación fuerte, podamos apoyarla a que sea un poquito más llevadera la situación. Cuando ves a alguien que ya atravesó alguna situación difícil y que sobresalió de eso, que hoy en día está bien, pues te da un poquito de esperanza para poder tú también sentirte bien o tener esa fe, esa esperanza de que se va a solucionar el problema. Entonces quiero compartirte una vez más o pedirte una vez más que compartas este contenido, que lo lleves a mucha más gente, que lo compartas en tus redes, que compartas el enlace y que te suscribas, por supuesto, a estas redes para que te siga llegando el contenido que voy a estar creando. Este capítulo con esta serie de preguntas, con esto cierro un poquito la historia de mi hija. Viene más contenido sobre ella porque ha sucedido mucho más en estos 8 añitos de vida que tiene. También quiero compartirte cómo yo observé que ella atravesó el tema de la separación, pero que hoy en día está muy bien. Entonces comparte este contenido, suscríbete y también te quiero pedir que me escribas a mis redes. Puedes escribirme tanto en TikTok como Facebook, pero principalmente en Instagram, que es la cuenta en la cual voy a estar más activo contestando todos tus mensajes, contestando todas tus preguntas. Este Instagram se llama disfrutaelproceso.eliobardoméndez. Lo repito, disfrutaelproceso.eliobardoméndez. Aquí puedes mandarme tus mensajitos para poder platicar. Si quieres compartirme también alguna historia, como ya ha sucedido con mucha gente que me ha escrito su historia, compártemela para poder también compartir experiencias que gente me comparta. De ahí también compartir aprendizajes y tal vez prontamente empezar a traer invitados a esta sala para poder empezar a compartir su historia. Pero vamos poco a poquito. Entonces comparte este contenido, escríbeme, cuéntame un poquito qué te han parecido estos capítulos y sobre qué temas te gustaría que abordara. Nuestro siguiente tema, estate muy al pendiente porque en el siguiente capítulo te estaré hablando cómo atravesé el tema de mi divorcio, cómo fue el proceso, los pros, los contra, cómo trabajé mis emociones, cómo hoy en día me encuentro muy bien emocionalmente en este siguiente capítulo. Así que no te lo pierdas y saludos a todos y bendiciones.